Capítulo 45. Aminoglucósidos y espectomicinas. Los aminoglucósidos son un grupo de antibióticos que incluyen medicamentos como la streptomicina, neomicina, kanamicina, amikacina, gentamicina, tobramicina, cinzomicina y otros. Se utilizan principalmente en combinación con otros antibióticos para poder tratar infecciones causadas por bacterias resistentes a otros medicamentos. Ahora, ¿qué características tienen estos aminoglucósidos? Bueno, primero hablemos de las propiedades físicas y químicas. Los aminoglucósidos están formados por un anillo de hexosa, como la streptidina en la streptomicina, o dos desoxiestreptaminas en otros aminoglucósidos. Estos anillos están unidos a varios aminoazúcares mediante enlaces glucosídicos, ¿no? Son solubles en agua y también son estables en soluciones y suelen ser más efectivos en un pH alcalino que ácido. En cuanto a su mecanismo de acción, estos antibióticos no están completamente definidos, pero se cree que todos actúan de manera similar. Inhiben la síntesis de proteínas de forma irreversible, de manera que primero actúan atravesando la membrana bacteriana pasivamente a través de canales de porina y luego son transportados activamente al citoplasma por un proceso dependiente del oxígeno. Una vez dentro de la célula o de la bacteria, en este caso, se unen a las proteínas ribosómicas de la subunidad 30S y bloquean la síntesis de proteínas de varias maneras, como interfiriendo con la formación del complejo de iniciación de la síntesis de péptidos, causando la lectura incorrecta del ARN mensajero y obviamente separando los polisomas en monosomas no funcionales. De esta manera, pues se produce la muerte de la bacteria como tal, ya que, como habíamos mencionado, son bactericidas. Los aminoglucósidos son absorbidos en muy pequeñas cantidades por el tracto gastrointestinal intacto y la mayoría de las dosis orales se eliminan en las heces después de su administración. Sin embargo, pueden ser absorbidos también en lugares donde hay ulceraciones en el tracto gastrointestinal. Generalmente se administra por vía intravenosa en forma de infusión durante un periodo de 30 a 60 minutos. Después de una inyección intramuscular se absorbe bien, alcanzando concentraciones máximas en sangre entre 30 y 90 minutos después de la administración. La semivida de los aminoglucósidos en el suero es de 2 a 3 horas, pero puede aumentar a 24 y 48 horas en pacientes con función renal deteriorada. Estos medicamentos también se eliminan principalmente por el riñón y la excreción está directamente relacionada con la eliminación de la creatinina. Por lo tanto, se debe tener cuidado al administrarlos en pacientes con alteraciones en la función renal para evitar la acumulación y la toxicidad como tal. Ahora, tradicionalmente se han administrado en 2 o 3 dosis iguales por día, pero la administración de la dosis diaria completa en una sola inyección puede ser preferible en muchas situaciones clínicas. Esto se debe a que los aminoglucósidos muestran una acción bactericida dependiente de la concentración, lo que significa que las concentraciones más altas matan una mayor proporción de bacterias y a un ritmo más rápido. También tienen un efecto postantibiótico significativo, lo que significa que su actividad antibacteriana persiste más allá del tiempo durante el cual el medicamento es medible en el cuerpo. Las dosificaciones, en este caso una vez al día, puede tener ventajas prácticas como requerir menos determinaciones de concentraciones séricas y también es ser más factible para las terapias ambulatorias. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que todos los aminoglucósidos son ototóxicos, es decir, dañan el oído, y nefrotóxicos, o es decir, que dañan los riñones, especialmente cuando se administran durante más de 5 días, en dosis más altas, por ejemplo, en ancianos y en pacientes con insuficiencia renal. Ahora, la ototoxicidad puede manifestarse como daño auditivo o vestibular, mientras que la nefrotoxicidad puede provocar un aumento de los niveles de creatinina sérica. Y bien, estos medicamentos pues se usan para poder tratar infecciones causadas por bacterias gram negativas, aeróbicas, especialmente cuando hay preocupación por patógenos resistentes a otros medicamentos o en pacientes críticamente enfermos. Por lo general se administra en combinación con un antibiótico beta-lactámico para poder ampliar la cobertura y aprovechar la posible sinergia entre estas dos clases de fármacos. Las combinaciones de penicilina y aminoglucósidos también se han utilizado para poder tratar la endocarditis
enterocócica y para poder reducir la duración de los tratamientos de la endocarditis causada por Streptococcus viridans. Sin embargo, debido a sus toxicidades, estas combinaciones se utilizan con menos frecuencia cuando existen otros regímenes alternativos disponibles. Por ejemplo, en el caso de la endocarditis enterocócica, estudios sugieren que la combinación de ampicilina y ceftriaxona es un régimen efectivo con menos riesgo de la nefrotoxicidad. Y la elección de los aminoglucósidos y las dosis van a depender obviamente de la infección que se esté tratando y la susceptibilidad del organismo causante. Streptomicinas. Las streptomicinas es un aminoglucósido que se aisló inicialmente de una cepa de Streptomyces griseus. Aunque tiene una actividad antimicrobiana única, la mayoría de las especies patógenas han desarrollado resistencia a la streptomicina, lo que limita su utilidad. Sin embargo, todavía se utilizan en ciertos casos clínicos. Entonces, primero mencionemos las infecciones por micobacterias. Las streptomicinas se utilizan principalmente como un agente de segunda línea en el tratamiento de la tuberculosis. Se administra una dosis de 15 miligramos por kilogramo por día, como un máximo de 1 gramo por día para adultos, más o menos por 20 a 40 miligramos por kilogramo por día para niños, y ya sea por vía intramuscular o intravenosa respectivamente. Ahora, esto se debe usarse en combinación con otros medicamentos para poder prevenir la resistencia. En segundo lugar, también tenemos las infecciones no tuberculosas. En casos de peste, tularemia y ocasionalmente brucelosis, se administra 1 gramo de streptomicina 2 veces al día. Esto quiere decir 15 miligramos por kilogramo 2 veces al día en niños. Y en este caso también por vía intramuscular en combinación con una tetraciclina oral. También se utiliza en combinaciones con penicilina para poder tratar la endocarditis enterocócica y también la endocarditis por Streptococcus viridans. En cuanto a las reacciones adversas de las streptomicinas, estas pueden causar fiebre, erupciones cutáneas y otras manifestaciones alérgicas. El dolor en el sitio de la inyección es muy común, pero generalmente no es severo. El efecto tóxico más grave es la alteración de la función vestibular, que puede manifestarse como vértigo y pérdida del equilibrio. Esta toxicidad vestibular tiende a ser irreversible y puede ser más grave en pacientes de mayor edad o con niveles altos del medicamento en la sangre. Además, las streptomicinas administradas durante el embarazo puede causar sordera en el recién nacido. Vayamos ahora con la gentamicina. Es un aminoglucósido que consiste en una mezcla de 3 componentes relacionados, aislados de la micromonospora purpúrea. Tiene una amplia actividad antimicrobiana contra bacterias gram positivas y gram negativas, aunque no es efectiva contra anaerobios, ¿no? En cuanto a la resistencia, los estreptococos y los enterococos son relativamente resistentes a la gentamicina, pero en combinaciones con algunas penicilinas o incluso la vancomicina, produce un efecto bactericida muy potente. La resistencia a la gentamicina, en este caso, puede desarrollarse rápidamente en estafilococos durante la monoterapia debido a la selección de mutantes de permeabilidad. Sin embargo, la resistencia ribosomal es rara. En términos de usos clínicos, la gentamicina se utiliza principalmente en infecciones graves causadas por bacterias gram negativas, especialmente Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter, y se administra típicamente en combinación con otros agentes antibióticos debido a su eficacia limitada como monoterapia. Ahora, también se puede usar tanto por vía intramuscular como intravenosa, y la dosis varía según el peso del paciente y la gravedad de la infección. La administración una vez al día puede ser igual de efectiva y menos tóxica en comparación con múltiples dosis diarias. La gentamicina también se usa tópicamente en cremas, ungüentos y soluciones para poder tratar quemaduras infectadas, heridas cutáneas y lesiones de la piel. Además, puede inyectarse intraocularmente para ciertas infecciones oculares y administrarse intratecalmente para poder tratar la meningitis causada por bacterias gram negativas, aunque su utilidad en esta forma terapéutica es cuestionable en la actualidad debido a alternativas más seguras disponibles. Y bueno, en cuanto a las reacciones adversas, la nefrotoxicidad y la ototoxicidad son preocupaciones principales. La nefrotoxicidad es reversible al suspender el medicamento, pero puede ocurrir más o menos hasta el 25% de los pacientes.
especialmente después de varios días de tratamiento. La ototoxicidad, que puede manifestarse como disfunción vestibular o pérdida de la audición, tiende a ser irreversible y afecta aproximadamente al 1.1 al 5% de los pacientes. Las reacciones de hipersensibilidad son poco comunes, pero es esencial monitorear los niveles séricos de gentamicina para poder evitar toxicidad y ajustar el régimen de dosificación según sea necesario del paciente. Otro de los medicamentos va a ser la tobramicina, que es un aminoglucósido similar a la gentamicina con un amplio espectro antibacteriano. Se administra por vía intramuscular o intravenosa con dosis diarias de 5 a 7 miligramos por kilogramo, a menudo una vez al día. También se utiliza en inhalaciones para poder tratar infecciones respiratorias en pacientes con fibrosis quística y en formulaciones oftálmicas para infecciones oculares. La tobramicina puede causar efectos adversos como nefrotoxicidad y ototoxicidad, por lo que se debe tener precaución, especialmente en pacientes con trastornos renales o también auditivos. La amicacina, un derivado semisintético de la canamicina, es menos tóxica que su molécula original. Es eficaz contra bacterias gram negativas, incluidas algunas cepas resistentes a otros aminoglucósidos. Esta se utiliza en infecciones por Mycobacterium tuberculosis y otras infecciones bacterianas graves. Sin embargo, pueden causar nefrotoxicidad y ototoxicidad. La netilmicina, similar a la gentamicina y la tobramicina, también son eficaces contra bacterias resistentes a otros aminoglucósidos. Seguimos con más medicamentos. En este caso, la neomicina, la canamicina y la paromicina son aminoglucósidos con propiedades farmacológicas similares. Tienen actividades contra bacterias gram positivas, gram negativas y algunas micobacterias, pero pueden inducir resistencia en este caso si se usan ampliamente. La neomicina en este caso se usa principalmente tópica y también oralmente, mientras que la canamicina se utiliza para tuberculosis multiresistente, aunque ya no se dispone en Estados Unidos. Sin embargo, la paromicina se utiliza para las leishmaniasis visceral y las infecciones intestinales por protozoos. Todos estos medicamentos también pueden causar toxicidad renal y también auditiva, siendo más afectada la función auditiva. Y finalmente, el último aminoglucósido, que es la plazomicina. Este es un aminoglucósido en desarrollo, sometido a revisión por la Administración de los Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos en el 2017. Se está estudiando para el tratamiento de infecciones del tracto urinario y también de enterobacterias resistentes a los carbapenémicos en ensayos clínicos también de fase 2 y también de fase 3, respectivamente. Ahora, es derivada de la sizomicina, que en este caso esta molécula sintética ha mostrado resistencia a muchas enzimas modificadoras de aminoglucósidos, lo que le hace efectiva contra patógenos resistentes a otros aminoglucósidos. Y bueno, sus propiedades farmacocinéticas sugieren una posible administración diaria, y también los primeros ensayos clínicos que se nos muestran no han reportado ototoxicidad ni nefrotoxicidad significativas, por lo que podría ser una buena alternativa para los pacientes que sufren ya sean enfermedades del oído o de los riñones. Y ahora sí, en último lugar, otro de los antibióticos que se van a utilizar, que no es un aminoglucósido, son las espectромicinas. En este caso es un antibiótico aminociclitol que se utiliza principalmente como tratamiento alternativo para la gonorrea resistente a los medicamentos o en pacientes también con alergia a la penicilina. Aunque es activa contra muchos organismos gram positivos y también gram negativos, su uso está limitado principalmente a la gonorrea. Se administra por vía intramuscular en una dosis única de 2 a 4 gramos por día y puede causar dolor en el lugar de la inyección. Se puede presentar también fiebre y náuseas. Aunque ya no está disponible en algunos lugares de Estados Unidos, pues se sigue recomendando en otros lugares con tratamiento para la gonorrea. Y amigos, de esta manera hemos terminado el capítulo 45. Si te gustó, dale like y suscríbete.